Hola, yo soy Renata Y yo soy Sabrina. y hoy les traemos la reseña de Fahrenheit 451 por Ray Bradbury. Fahrenheit 451 es un libro escrito por Ray Bradbury y es una de sus novelas más conocidas. Nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois. Sus libros más vendidos son Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. Bradbury es de esas personas extrañas que dicen recordar el momento en el que vino al mundo. Y de chico no pudo tener una muy buena educación, así es que iba a las bibliotecas y leía demasiados libros. Él se mudaba mucho gracias a la Gran Depresión y cada que llegaba a un lugar nuevo, siempre tenía como la necesidad de ir corriendo a las bibliotecas. En una de esas bibliotecas, de las tantas bibliotecas que visitó, conoció a su futura esposa. Sus libros en un principio no se vendían, pero un editor le comentó y le pidió que le como recopilar todos sus cuentos escritos para venderlos en una revista. Y desde ahí comenzó a vender todos sus libros y a escribir, y fue tanta su emoción que al momento de llegar a escribir Fahrenheit 451 solo duró 2 días en escribirlo. Después a Bradbury le dio un derrame cerebral y le afectó la parte izquierda de todo su cuerpo, que quedó ciego y en silla de ruedas, pero no se dejó vencer por eso, siguió escribiendo y bueno, no escribiendo como tal, pero pues todo lo que él pensaba se lo decía a su hija y su hija lo escribía. Es una novela distópica que se publica en 1953 y tiene alrededor de 179 páginas. En él representa un mundo futurista en el que los libros están prohibidos, pues pensar es un crimen. Entonces, ¿qué hacen los libros sino generarnos pensar? Los bomberos no apagan fuego, lo crean, pues así, sin libros no hay pensamiento, y el régimen político que se tiene no se corre peligro. Es una sociedad basada en estímulos, para dormir, pastillas, para divertirse, velocidad. Nadie se preocupa por nadie. Uno muere, sigues. Uno se enferma, sigues. Uno se suicida, sigues. Los libros dejan de tener importancia. La historia transcurre en una sociedad futurista de Estados Unidos. Guy Montag es un bombero y se encarga de crear incendios y exterminar los libros. Él conoce a Clarice Macmillan, una joven de 17 años que le cambia su forma de pensar. Clarice Macmillan es esas personas que osan hablar con sus parientes, de las que logran ver el paisaje, de las que le hacen preguntas a extraños y eso le causa un conflicto. Conforme pasa la historia, él espera ver todos los días a esta niña que le cambia la idea o le cambia las estructuras. Pero llega un momento en el que ya no la ve, desaparece, llega a su casa y le pregunta a su esposa Mildred que qué habrá pasado. Mildred le dice que la han atropellado, por lo que él siente como cierta empatía con eso, pero en esa sociedad no hay sentimientos. Mildred, su esposa, es de esas personas típicamente futuristas que reaccionan mediante estímulos, a lo que a Montag le empieza a causar conflicto por todo lo que ha aprendido de su amiga Clarice Macmillan. Sigue pasando la historia y llegan al cuartel de bomberos, donde está su general, se llama el general Beth. Suena una alarma y es un caso bastante especial para Montag, ese incendio que tiene que causar. Llega, ve unos libros y él los agarra, y sin que se dé cuenta, su general se da cuenta que los ha agarrado. Termina el incendio, pero ese incendio es bastante determinante durante la historia. Él se va a su casa y ve que los libros no son tan malos, que los libros pueden ayudarnos. Él contacta a una persona que ya conocía, llamada Faber. Es un viejo que sabe de lo que se está hablando, profesor de lengua que ama los libros y los protege. Él logra hacer contacto con él y empieza a entender por qué los libros son importantes y tienen que volverse a instalar. Vuelve a llegar al cuartel donde está su general. Su general, sabiendo que él tenía los libros, lo empieza a confundir con ideas, citas de libros que él sabía que había leído, pero son esas citas que muestran lo malo y no lo bueno. Él sabe que lo que está viviendo es una confusión
Pero al seguir la historia, llega un suceso en el que torna todo en contra de Montag y las cosas empiezan a cambiar. Bueno, los invitamos a todos a leer este libro, pues cambia la perspectiva de la gente y esperemos que cambie la perspectiva del mundo a futuro. Así que pues, lean el libro, está muy corto, está muy fácil de entender, tiene vocabulario que podamos entender y pues los invitamos a que lo lean y que cambien su perspectiva de vida. Está muy chido y muy interesante. Denle like y comenten.